Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este lunes de marketing y negocio musical les voy a enseñar algo verdaderamente impresionante. Algo con lo cual ustedes pueden crear sus propias imágenes muy fácil, muy rápido, de muy alta calidad y además libre de derechos. ¿Quieren saberlo? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. La primera pregunta que se puede venir a tu mente es ¿para qué necesito esta clase de imágenes? Pues bueno, nosotros hablando de producción musical necesitamos muchas veces ponerle una portada a nuestros lanzamientos. Y aquí, por ejemplo, yo tengo Canva y algunas de las portadas que he hecho donde puedes tú editarlo todo muy fácil, muy rápido. Les puedes poner los marcos, cambiar colores, poner letras, hacer composiciones y todo. Si quieres ver todo sobre Canva te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha. Pero el principal problema era cuando llegábamos al punto de la imagen. ¿Qué imagen le pongo? Y es que hay diferentes bancos que son con imágenes gratuitas, pero puede tener el problema de que todo el mundo tiene acceso a esos mismos bancos y de repente puede llegar a salir una imagen repetida que hiciste tú en Canva con una cierta plantilla que va a ser casi idéntica a otra que hizo otra persona diferente. Entonces, la solución para poder tener una imagen que es única, que va a ser completamente para ti, irrepetible, es usar inteligencia artificial. Vamos a verlo. Con un poquito de contexto para entender lo que está sucediendo, desde hace pocas semanas o incluso meses han estado desarrollando inteligencias artificiales que fueron entrenadas para recrear imágenes a partir de lo que tú le escribas. Y todo eso que te va a estar generando son imágenes únicas que no existen y que solamente acaban de nacer en el momento que tú diste toda esa descripción. Y eso tiene la ventaja de que tú puedes hacer una descripción de exactamente lo que tú quieres, te va a dar en general una muy buena calidad y la imagen es única. Eso es entonces algo verdaderamente impresionante. Hay muchos, pero en verdad muchos servicios en internet. Solamente tienen que escribir en internet text to imagen o texto a imagen y ya, ¿no? O inteligencia artificial, AI, Artificial Intelligence en inglés, y les van a salir muchas opciones, pero de entre todas estas yo he elegido una que a mi parecer es de las más fáciles de usar y de las más completas por todas las opciones que te da, y esa página es mage.space. Cuando ustedes entran a la página, que les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado, les aparece esta caja de texto donde tú puedes escribir lo que tú quieras, absolutamente lo que tú quieras, describir cómo quieres que sea esa portada. También podemos darle clic en la parte de acá donde dice ver opciones y te va a dar algunas adicionales, como por ejemplo el radio, ¿no? Las dimensiones que va a tener. Normalmente nosotros vamos a utilizar imágenes cuadradas, ¿ok? Eso es importante para cuando estamos hablando de portadas, pero si quieres probar y quieres imágenes para otra cosa que no sea portadas, pues bueno, puedes probar los otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una imagen para miniatura, ¿no? Puedes usar la de cinema, o a lo mejor para una historia puedes utilizar esta de phone, pero bueno, vamos a dejarla acá. Vamos a ponerle la calidad más alta y luego acá viene la escala, es decir, de lo que tú estés escribiendo, qué tanto se va a pegar a eso que tú estás describiendo. Un pequeño, podría decirse problema, una ligera desventaja, es que solamente admite que le escribas en inglés, pero vamos a resolverlo también muy fácilmente. De hecho, les voy a enseñar también aquí una pestaña que es mucho mejor que Google Translate para que ustedes puedan poner qué es lo que quieren que dibuje. La página que vamos a utilizar en caso de que no sepas inglés para la traducción es DeepL. Esta es al igual otra página de internet que utiliza diferentes técnicas y también utiliza algo de inteligencia artificial para hacer sus traducciones, lo cual lo hace mucho más potente y más confiable que la herramienta de Google. Realmente la inteligencia artificial es el futuro. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Primero, les voy a dar unos cuantos tips para que la imagen que les genere sea lo más cercano a lo que ustedes tienen en su mente. Primero, tienen que poner un pequeño enunciado o una pequeña descripción de lo que ustedes quieren. Vamos a suponer que, por ejemplo, quiero un auto, no quiero un automóvil bajo la lluvia al atardecer. Okay, eso sería como que el concepto en general de la imagen que yo quiero. Y aquí te pone, ¿no? Ya cómo sería la descripción o la traducción al inglés, ¿no? Y aquí alguna también descripción o traducción adicional. Ahora, lo importante aquí es ahora ponerle al inicio de tu enunciado qué es lo que quieres que sea. ¿Quieres que sea una fotografía, una ilustración, una caricatura? ¿No quieres que se vea fotorrealista? ¿Quieres que se vea como dibujado? Pues bueno, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, una ilustración, ¿no? Vamos a ponerle una ilustración
de, por ejemplo, ahí está, ¿no? De un automóvil. Ok, esto es lo que va a darle, digamos, que a la inteligencia artificial como que el 70% de lo que va a tomar en cuenta para dibujar. Luego, usando separación por comas, vamos a utilizar descripciones adicionales de lo que nosotros queremos que tenga. Por ejemplo, el estilo o el ángulo o el color del carro. Ese tipo de cosas lo podemos poner aquí en descripciones adicionales. Por ejemplo, vamos a ponerle que sea un estilo futurista. Vamos a ponerle que también sea colores neón, ¿no? Que haya colores neón, por ejemplo. Vamos a ponerle también que el carro sea de color morado. ¿Ok? Ese tipo de cosas. O por ejemplo, queremos que sea en alta definición. Vamos a ponerle alta definición. ¿Ok? Ahí ustedes pueden irle poniendo muchas y muchas más comas para que traten de, digamos, de definir mucho mejor lo que queremos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a copiar esto que tenemos acá. Le podemos dar aquí clic en el botón de copiar y vamos a cambiar a la pestaña de la inteligencia artificial. Ahí lo voy a pegar y le vamos a dar clic aquí en la flechita. Este botón es muy bueno, en un momento vamos a ver para qué sirve, pero primero vamos a darle acá. Ok, cuando le damos aquí va a comenzar a trabajar. Esto es todo en internet, necesitan una conexión a internet para que esto funcione y vamos a esperar un momento para ver qué es lo que nos genera. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Después de unos cuantos segundos, esta fue nuestra imagen, ¿no? Y nos dice cuáles fueron los parámetros que estuvimos utilizando y nos da también las dimensiones. Ok, es cuadrada, pero es de 512 por 512. Obviamente, para hablar de que necesitamos que tenga más resolución para una portada, necesitamos subir esa resolución. Así que le podemos, si nos gusta la imagen, la podemos descargar, ya sea dándole clic acá o directamente el botón derecho y guardar la imagen como, o podemos aumentar también la resolución, ¿no? Le vamos a dar aquí donde dice Enhance y no solamente lo va a escalar a que tenga también más resolución, sino que también algunos detallitos pueden llegar a mejorar. Por ejemplo, si había una línea medio chueca, puede que la corrija. Si algo no estaba como que muy bien colocado, puede que lo llegue todavía a corregir un poquito más. Eso es lo que llega a hacer el Enhance. No siempre funciona bien, a veces le tenemos que dar cancelar y regresar a la imagen original. Aquí después de un momento podemos ver que ya lo hizo en una resolución un poquito más alta. De hecho ya es de 2000 por 2000, lo cual esta resolución ya está más que perfecta. Y ahora sí, ya la podríamos descargar. Ahora yo en mente tenía algo como un poquito más futurista, como más realista. Así que tendríamos que cambiar un poquito qué fue lo que escribimos. ¿Ok? Así que vamos a cerrarlo, vamos a descartarlo. Y en lugar de una ilustración, vamos a ponerle una fotografía, ¿no? Vamos a hacer aquí que sea una foto. Vamos a decir que queremos una fotografía de un carro futurista. Vamos a ponerle ahora algunas otras cosas adicionales. Por ejemplo, puedes hacer que te lo genere en el estilo de cierto artista o de cierta página. Por ejemplo, le vamos a poner Trending in ArtStation, ¿no? Que es una página aquí de arte digital. Y vamos a volverle a dar en generar. Y nos vamos a volver a esperar para ver qué es lo que nos da. Y en un momento vamos a ver qué es lo que hace ese botoncito escondido. Después de un momento ya nos dio aquí otra imagen. Esto ya se va pareciendo más a lo que yo tenía en mente. Y es que precisamente algo que nos puede ayudar aquí a que no estemos probando y desperdiciando como que demasiado tiempo es darle una referencia. Y es que para eso sirve este botoncito mágico. Cuando nosotros le damos clic acá, nos va a pedir que nos registremos. Ustedes pueden seleccionar entonces loguear con Twitter o con Google, o pueden crear un correo, le dan a aceptar los términos y condiciones y pueden acceder a algunas funciones más avanzadas. Una vez que lo hagamos, vamos a seleccionar cuál es la imagen que queremos de referencia. Ya que estamos registrados, lo cual es muy rápido, ya podemos acceder a este botoncito y también a un modo avanzado, pero esto lo vamos a dejar por ahora, ¿no? Podemos llegar a subirle un poquito más la escala, podemos hacer que sea todavía mucho más estricto respecto a lo que nosotros le ponemos, o podemos incluso quitar algunas palabras de qué
es lo que no queremos que tome en cuenta. Pero lo importante es este botoncito. Vamos a darle una referencia. Cuando le damos acá, nos abre esta ventana y nosotros podemos ya sea o subir una imagen que nosotros tengamos por ahí en nuestra computadora, o podemos poner un URL de alguna imagen que nosotros queramos como referencia. Por ejemplo, tengo aquí esta imagen que encontré en internet, que es más o menos lo que yo tenía en mente, así que le voy a dar a clic acá donde dice copiar dirección de la imagen y vamos a regresar y le vamos a poner el link en la parte de aquí abajo. Después de un rato lo va a cargar. Ahí está. Y con esto nosotros podemos elegir qué tanto queremos que se apegue a esta imagen. Si le ponemos por aquí nos va a dar, de hecho, la ayuda. Dice que si nosotros estamos poniendo un valor mucho más cercano al 1, va a ignorar la imagen y le va a hacer más caso al texto. Pero si ponemos un valor más cercano a 0, le va a hacer mucho más caso a la imagen y prácticamente va a ignorar al texto. Así que vamos a dejar un valor intermedio. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.5, ¿no? Que sería exactamente la mitad. Le vamos a dar que estamos listos y vamos a dejar exactamente la misma descripción y vamos a darle que lo genere. Pasaron unos cuantos segundos y miren aquí nomás qué cosa tan hermosa. Ya nos dio una imagen que es muy similar, pero de hecho aquí no hasta podemos ver cuál es la imagen de referencia. Y el carro es muy parecido, la misma composición, cambió un poquito el sol, el fondo, más o menos la figura del carro, pero es como que más cercano. Digamos que estamos utilizando eso como inspiración, pero como es completamente original, tenemos 100% los derechos. El único detalle aquí, el problema es que la imagen de referencia va a dictarle también a la inteligencia artificial cuál va a ser la escala de lo que nosotros estamos dibujando. Así que lo ideal sería que ustedes, si quieren hacer una imagen cuadrada, le den entonces una referencia de una imagen que sea también cuadrada. Ok, entonces es cuestión de estar probando en esta página, poniendo diferentes descripciones, poniendo diferentes niveles de guía, ¿no? Aquí de su imagen le pueden dar clic y lo abre. Pueden borrarla para volver a cargar otra o pueden cambiar el nivel de fuerza. Por ejemplo, lo voy a poner que esta vez le haga menos caso, ya para hacer una última más antes de irnos. Y se pueden realmente gastar aquí horas probando todas las diferentes portadas. Otra de las grandes ventajas de registrarse es que aparte de que les deja utilizar estas funciones avanzadas, les aparece este botón aquí arriba donde ustedes le pueden dar y les abre su perfil, donde está todo el historial de todas las imágenes que han generado y les da todos esos datos de qué fue lo que escribieron para generar esa imagen, con qué nivel de guidance, con qué nivel de todo esto, o sea, las dimensiones, todo esto, toda esta información se los va a estar dando, ¿no? Por ejemplo, eso salió más o menos, le podría dar ahí otra guía. Ok, así que vamos a dejarlo entonces hasta acá. Esta herramienta es muy potente, no solamente para portadas, sino para cualquier especie de imagen que ustedes vayan a necesitar. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.